La peste silenciosa. ¿Sabías que existe una enfermedad que no te mata, sino que te borra? Primero tu voz, después tu memoria y finalmente tu existencia misma. Lo que estás por escuchar ocurrió en 1987 en un hospital psiquiátrico de España. Un brote que los médicos llamaron histeria colectiva. Pero los que sobrevivieron saben la verdad. No era histeria, era contagio. Y lo peor es que nunca se detuvo. Pero antes de continuar, necesito que me digas algo. ¿Desde qué país o ciudad nos estás escuchando en este momento? Déjalo en los comentarios, porque quiero que sepas que esta enfermedad no respeta fronteras y puede que ya haya llegado más cerca de lo que imaginas. El paciente cero. Hospital Psiquiátrico San Rafael, Barcelona, España. El 3 de marzo de 1987, un hombre fue ingresado en la sala de urgencias psiquiátricas. No tenía identificación, no hablaba, solo miraba. Los médicos lo registraron como paciente X, aproximadamente 40 años, sin signos de violencia física, sin consumo de drogas. Pero había algo profundamente perturbador en él. La doctora Carmen Valdés fue la primera en examinarlo. Según su informe, cuando intentó hablar con el paciente, él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No porque estuviera mudo, sino porque la doctora Valdés describe que era como si el sonido fuera absorbido, como si un vacío invisible tragara cada palabra antes de que pudiera formarse. Y entonces, el paciente X hizo algo que heló la sangre de todos en la sala. Sonrió y señaló hacia la doctora Valdés. Esa noche, la doctora Valdés intentó escribir su informe, pero cuando puso el bolígrafo sobre el papel, no podía recordar las palabras. No las palabras complejas, no, las palabras simples. Paciente, hombre, hospital. Era como si su vocabulario estuviera desvaneciéndose, letra por letra, palabra por palabra. A la mañana siguiente, la doctora Valdés llegó al hospital y abrió la boca para saludar a sus colegas, pero no salió ningún sonido. Había perdido la capacidad de hablar, y en sus ojos había el mismo vacío que había visto en el paciente X. La propagación. En las siguientes 72 horas, 14 personas en el Hospital San Rafael perdieron la capacidad de hablar. Enfermeras, médicos, incluso pacientes que antes hablaban sin parar, de repente, silencio. Pero esto no era un silencio normal. Los afectados abrían la boca, movían los labios, hacían el esfuerzo físico de hablar, pero el sonido simplemente no existía, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en sus gargantas. Y luego comenzó la segunda fase. El doctor Miguel Ortega, director del hospital, fue el primero en notarlo. Los afectados comenzaban a olvidar, no eventos, no recuerdos, palabras. Primero los sustantivos, después los verbos, luego los adjetivos, hasta que no podían comunicarse de ninguna forma, ni hablando, ni escribiendo, ni por señas, porque habían olvidado el concepto mismo del lenguaje. El 8 de marzo, el doctor Ortega ordenó la cuarentena total del ala psiquiátrica. Nadie entra, nadie sale, pero ya era demasiado tarde, porque esa misma noche, el paciente X desapareció de su habitación. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera, las ventanas tenían rejas, no había forma física de que hubiera escapado, pero su cama estaba vacía, y en la pared, escrito con algo oscuro, había un mensaje en un idioma que nadie reconocía. El silencio se alimenta de palabras,
y ya no tienen suficientes. El descubrimiento imposible. El doctor Ortega contactó a especialistas en enfermedades infecciosas, neurólogos, psiquiatras de renombre internacional. Nadie encontraba una explicación. Los escaneos cerebrales mostraban algo imposible. Las áreas del cerebro responsables del lenguaje estaban intactas, pero no tenían actividad. Era como si algo las hubiera desconectado. Y entonces, el 12 de marzo, ocurrió algo que nunca debió ser posible. Una de las enfermeras afectadas, Lucía Mendoza, recuperó momentáneamente la capacidad de hablar. Solo por 30 segundos. Lo que dijo fue grabado por el sistema de seguridad del hospital. No es una enfermedad. Es él, el paciente X. Nos está robando las palabras. Las está consumiendo. Y cuando ya no tengamos más, vendrá por lo que somos, por nuestros nombres, por nuestra identidad. Lucía Mendoza cayó al suelo, convulsionando. Y cuando dejó de moverse, abrió los ojos. Pero ya no eran sus ojos. Eran vacíos, completamente negros. Y su boca se abrió, más de lo humanamente posible. Y de su garganta salió un sonido. No era un grito, no era un gemido. Era todas las voces que había robado, hablando al mismo tiempo, en todos los idiomas, diciendo todas las palabras que los afectados habían olvidado. El doctor Ortega ordenó la evacuación total del hospital, pero cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron algo que desafía toda lógica. La ala psiquiátrica estaba completamente vacía. Los 47 pacientes y personal médico que estaban en cuarentena habían desaparecido. No había señales de lucha, no había sangre, no había cuerpos, solo silencio. Y en cada habitación, en las paredes, en los pisos, en los techos, había palabras escritas, miles de palabras, en todos los idiomas conocidos, y algunos que no lo eran. La verdad clasificada. El Hospital San Rafael fue cerrado permanentemente en abril de 1987. La investigación oficial concluyó que fue un caso de intoxicación masiva por gases tóxicos. Los 47 desaparecidos fueron declarados muertos, pero nunca se encontraron los cuerpos. Sin embargo, hay algo que las autoridades nunca revelaron. En 1995, un documentalista llamado Andrés Soto obtuvo acceso a los archivos del hospital. Lo que encontró lo llevó a desaparecer 3 semanas después. Pero antes de eso, publicó un artículo en un foro de internet. Un artículo que fue borrado en menos de 24 horas. En ese artículo, Andrés revelaba que había encontrado grabaciones de audio del último día en el Hospital San Rafael. En ellas se escuchaba algo imposible. Las voces de los desaparecidos todavía hablando, pero no desde el hospital, desde ningún lugar, como si sus voces existieran sin cuerpos que las produjeran. Y en la última grabación se escuchaba una voz que decía: «Gracias por las palabras, pero aún tengo hambre, y el mundo está lleno de voces». Andrés Soto fue encontrado en su apartamento 2 días después de publicar el artículo, sentado frente a su computadora, con los ojos abiertos, pero sin expresión, y había perdido la capacidad de hablar. Desde 1987, ha habido reportes esporádicos en todo el mundo. Personas que pierden la capacidad de hablar de la noche a la mañana, sin explicación médica, sin causa aparente. Los médicos lo llaman mutismo psicógeno súbito, pero los que saben la verdad, saben que la peste silenciosa nunca se detuvo, solo se esparció. Y está esperando tu voz. Así que esta noche, cuando hables, pregúntate: ¿todas las palabras que dijiste realmente salieron de ti?
o algo las tomó antes de que pudieras terminar de decirlas. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que una palabra desapareció de tu mente justo cuando ibas a decirla? Tal vez no fue tu memoria, tal vez fue la peste, y tal vez ya es demasiado tarde.